7 de la mañana con 5 minutos. Ya a esta hora Israel está atacando el Líbano después que Hezbollah le declarara la guerra a Israel. Pero acá hay una novedad, porque el Líbano le ha señalado a esta agrupación terrorista que debe dejar de operar en su territorio. Exactamente. Buenos días. Comencemos rápidamente a actualizar la situación de Medio Oriente porque minuto tras minuto continúa agravándose. Lamentablemente, acá tenemos imagen en vivo y en directo de cómo comienza a despertar la ciudad de Beirut. Son 5 horas más que acá en nuestro país, es decir, son pasado el mediodía y ya lamentablemente es ese el panorama con el cual se están enfrentando las personas. Recordemos, como tú aportabas, Robert, Israel ha comenzado una dura arremetida en contra de la capital del Líbano, la ciudad de Beirut, pero no es lo único, sino que hace momentos atrás ya se confirmó incluso por parte de la propia Fuerza de Defensa israelí que también comenzaron a ingresar por el sur del Líbano. Una situación muy interesante que cabe analizar y de hecho ya hay varios medios internacionales, tal y como estamos viendo en la parte inferior de nuestra pantalla, que están catalogando lo que está ocurriendo ahora como una invasión protagonizada por Israel. Acá tenemos un ejemplo, estamos viendo lo que ha publicado hace momentos atrás el prestigioso medio internacional The Telegraph, que dice que Israel ha lanzado una invasión terrestre del Líbano, lo que marca una importante escalada de la guerra en Oriente Medio. Desde Israel todavía no reconocen que esto efectivamente se trata o no de una invasión terrestre, sino que más bien lo han catalogado como una operación táctica. Lo que sí han reconocido de Israel es que efectivamente se están desplegando por el sur del Líbano, pero claro, acá ya son varios los medios y los analistas y los especialistas internacionales que están catalogando lo que está ocurriendo como una invasión terrestre, lo cual por supuesto que agrava aún más toda la situación. Claro, o sea, el fin de semana los ataques eran dirigidos hacia Irán, pero en un par de horas se abre este nuevo frente que es el Líbano, donde es lo que estamos viendo que ocurre a esta hora, donde acá uno se pregunta qué tanto más se podría seguir escalando esta situación, Tomás. Exacto, es lo más que finalmente la interrogante que ahora se está preguntando gran parte de la comunidad internacional, hasta qué punto se va a extender este conflicto, y teniendo en cuenta que ya ha ido avanzando frontera por frontera y ya es aproximadamente una veintena de países los que se están viendo involucrados por este conflicto, es muy probable que lamentablemente esta situación perdure por varias semanas. De hecho, esa es la misma estimación que ha hecho el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en las últimas horas vuelve y reitera que efectivamente él cree que esta situación podría extenderse incluso 5 semanas. Es decir, estamos hablando más de un mes que podría prolongarse este conflicto bélico, y es por eso que ha causado tanta preocupación en la comunidad internacional y sobre todo tanto pánico en los habitantes de los países que están involucrados, como lo estamos viendo acá en pantalla, el Líbano. Los habitantes, por supuesto, que están teniendo un escenario muy complejo que enfrentar. Tomás, sabemos que los ataques de Israel son quirúrgicos. Cuando lanzan un misil, cuando lanzan un ataque con dron, van siempre destinados a un punto específico. En este caso, en Beirut, pensamos que están atacando centros relacionados con Hezbollah. ¿Se ha sabido, Israel ha dado detalles acerca de qué instalaciones atacaron ahí en pleno centro de Beirut? Sí, de hecho Israel, a través de su fuerza de defensa, en múltiples oportunidades ha ido entregando reportes actualizados a través de sus redes sociales, en los cuales, según ellos, según la información de inteligencia con la cual ellos cuentan, efectivamente sí habrían logrado impactar, eliminar e incluso destruir elementos pertenecientes a la agrupación catalogada como terrorista Hezbollah. Pero claro, eso es lo que dicen desde Israel, que efectivamente han logrado atacar a Hezbollah, pero también surgen videos en redes sociales que dan cuenta que se ha atacado, se ha destruido edificios en los cuales hay civiles. No estaría comprobado, exacto, hay civiles, y además no estaría comprobado del todo, por lo menos ahora de manera preliminar, que efectivamente en esos edificios residenciales haya habido algún tipo de indicio de que efectivamente Hezbollah operaba en esos puntos. Estoy viendo acá información que indica que Hezbollah reivindicó este martes un ataque con drones contra la base aérea israelí de Ramat David, y el ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut. En la página web oficial, Hezbollah indicó que atacaron con drones
los radares y salas de control de la base aérea de Ramat David en respuesta a la agresión criminal israelí que ha atacado decenas de ciudades y pueblos libaneses, incluyendo los suburbios del sur de Beirut. Son ataques cruzados. Ataques cruzados, efectivamente, pero que lo más preocupante de todo es que no se ve, por lo menos en el corto plazo, una pronta salida, una desescalada siquiera de este conflicto, porque vemos que minuto tras minuto continúa expandiéndose esta dramática situación y ya vamos a continuar, por supuesto, actualizando todo lo que guarda relación con este conflicto a partir de los próximos minutos. Bien, Tommy, muchas gracias. Ya volvemos contigo en un ratito. Gracias, Tomás, que estés muy bien, que tengas... Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos este avance de noticias para actualizar lo ocurrido durante la jornada de hoy en el conflicto en Medio Oriente que se ha generado luego de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán, que en el día de hoy además ha tenido ataques puntuales en distintos territorios. Claro que sí, muy buenas noches. Uno de los acontecimientos más importantes, lo estamos revisando en imágenes, la extensión de este conflicto hasta Europa, porque la isla de Chipre ha sido sacudida por varias explosiones en la base de Akrotiri, que es una base del ejército británico en Chipre. Este fue bombardeado entonces por estos drones después de que el Reino Unido anunciara que va a entregar apoyo en sus bases militares para las operaciones de Estados Unidos. Fue ayer cuando el Reino Unido junto a Francia y Alemania emitieron un comunicado conjunto para decir que facilitaban sus bases militares en la región para labores defensivas en contra de ataques iraníes. La respuesta de Teherán ha sido el bombardeo de esta instalación británica en Chipre. Y también ha habido bombardeos en el día de hoy a una refinería, la mayor petrolera del mundo en Arabia Saudita. Aramco ha sido golpeada por este ataque iraní a una de sus refinerías. No ha habido respuesta por parte de Arabia Saudita y eso es parte de la tensión en la zona, de qué manera este conflicto pudiera irse extendiendo y abarcando otras zonas, otros países. En ataque en Ras Tanura, una de las mayores refinerías del mundo, también con drones. Ya vamos a hablar de la relevancia de los drones aquí en la respuesta de Irán. También el hundimiento de un petrolero en el Golfo de Omán. Estados Unidos ha elevado también a 6 la cifra de soldados estadounidenses que han muerto en el conflicto tras recuperar los cuerpos sin vida de otros 2 militares que habían participado en los primeros ataques. Y también queremos hablar, Maca, de otro hecho relevante que ha sido el derribo por fuego amigo en Kuwait de 3 aviones estadounidenses que han sido derribados por las propias fuerzas kuwaitíes, que son aliadas de Estados Unidos en el combate. Aquí estamos viendo la imagen del momento en que cae uno de estos aviones. Según información norteamericana, tanto los pilotos como el copiloto de cada una de estas naves, es decir, 6 soldados en total, han podido eyectarse de los aviones antes de que tocaran tierra y salvaron con vida. No hay mayor información respecto a las consecuencias que hubo, pero sí se ha mostrado esta imagen y se puede ver el momento en que se eyectan tanto el piloto como el copiloto de estas aeronaves. Estamos en el estudio junto al teniente coronel Juan Carlos Iturra, jefe de posgrado de la Academia de Guerra. Teniente coronel, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. Queríamos partir conversando con esto del fuego amigo. ¿Cómo puede ser que las propias fuerzas de Kuwait, aliadas de Estados Unidos, derriben 3 de sus aviones? Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme a participar. Respondiendo a tu pregunta, es una de las cosas que efectivamente en el desarrollo de un conflicto armado uno nunca esperaría que sucediese, partiendo de esa base. Lógicamente hay ciertos riesgos. Esos riesgos se miden, esos riesgos se evalúan y parte de alguno de esos riesgos es que efectivamente, considerando la gran cantidad en este minuto de interacción que hay en el espacio, en el espacio aéreo donde se está desarrollando gran parte de este conflicto, es que lamentablemente suceden situaciones como esta. Cuando yo digo lamentable es porque afecta finalmente una fuerza, un grupo de países que están desarrollando acciones alineados en conjunto. Pero es parte de los riesgos, como le acabo de señalar, no es algo extraño que en ciertas oportunidades suceda. Lo que hemos hablado en las últimas horas, teniente coronel, tiene que ver con esta disparidad de fuerzas que hay entre Estados Unidos e Israel, con un armamento mucho más moderno y gran cantidad de embarcaciones y aeronaves, versus Irán, que, de acuerdo a la poca información que se tiene respecto a sus armas, principalmente se basa en misiles y en drones. Por lo tanto, es una estrategia de saturación, más por cantidad que por tamaño de su armamento. Y queríamos hablar en particular de uno de sus drones, el llamado dron kamikaze, que es el Shahed 136.
Claro, efectivamente. Como tú señalabas, la disparidad en este minuto de la cantidad de armamento que se encuentra utilizando Estados Unidos e Israel versus aquel armamento que está ocupando Irán, que podemos ver en pantalla con esta realidad aumentada, efectivamente es un dron de los denominados kamikaze. ¿Por qué denominado kamikaze? Porque efectivamente, en términos muy simples, es que se dispara, se va, puede andar fácilmente, dependiendo de la cantidad de munición que lleva, de la performance, del clima, entre 1.800 a 2.500 kilómetros. Pero me olvido efectivamente de ese dron. Porque no lleva tripulante, no hay ninguna persona tripulándola, por lo tanto se pierde. Efectivamente, ese dron va a impactar, no va a volver más. Entonces, ese es por eso que tiene esta denominación coloquial como kamikaze, porque se dispara y no se vuelve. Hay, según distintas fuentes, no hay fuentes oficiales, pero hay una estimación finalmente de cuánto las fuerzas iraníes tienen de estos drones, que ronda entre 1.500 y 3.000 de este tipo de aeronaves, pudiendo alcanzar hasta las 10.000 aviones no tripulados, pero de distintas categorías. Teniente Coronel, ¿qué tan precisos son si uno quiere atacar un blanco específico o más bien se lanzan a un área para que caiga en esa área? Ya, muy buena pregunta, Daniel, porque no son tan precisos efectivamente. Aquí, como bien señalaban ustedes, se busca saturar, es decir, que se lancen 20, 30, 50 de estas aeronaves no tripuladas y que efectivamente buscan colapsar un sistema, que es el sistema antiaéreo que tiene bien hecho en este minuto Israel, pero el sistema de la cúpula de hierro determina cuál va a ir a atacar. Y en esa determinación es donde alguno de estos efectivamente traspasa esta cúpula y viene el nivel de afectación que hemos estado viendo en la imagen. Estamos viendo aquí la capacidad de carga, entre 30 y 50 kilos de explosivos. Si lo comparamos con un misil, ¿qué capacidad destructora tiene uno de estos drones? Ya, este dron tiene una capacidad de destruir cercano a los 2.000 metros aproximadamente. Si comparamos esto versus un misil, el misil lógicamente es mucho mayor. Primero, por su capacidad de destrucción, que es lo que tú preguntabas. Segundo, por la velocidad con la cual un misil hipersónico, supersónico puede bajar, considerando que un misil podría perfectamente bajar o moverse a 7 Mach, 8 Mach, considerando que 2.200 kilómetros por hora es un Mach. Entonces, es una velocidad importante. Claro, y veíamos justo en el paso anterior que un dron de estos circula a 185 kilómetros por hora. Una enorme diferencia en cuanto a velocidad. Claro. Ahora, hay una diferencia en cuanto a precio, que es lo que hace precisamente que este tipo de modelos sea muy usado por algunos países, porque son relativamente baratos, por eso se pueden lanzarse en grandes cantidades, e interceptarlos, en cambio, es tremendamente caro, porque los equipos de interceptación son muchísimo más caros que el dron que se está lanzando, ¿no? Exactamente, tal cual como tú señalas. Un dron, un avión no tripulado como esto, como dice la imagen, cuesta entre $20.000, $50.000, 20, 50 millones de pesos. Pero el interceptor, para ir a afectar a uno de estos, podría fácilmente costar $1 millón. Por lo tanto, hay una disparidad en términos del costo que voy a finalmente a hipotecar por ir a afectar a algo que costó $20, $50.000. Y si lo comparamos con el vuelo de un avión, por ejemplo, el F-35, que es uno de los aviones más modernos que tiene Estados Unidos, leía que tiene un costo solo de vuelo, sin utilizar ningún armamento, solo de vuelo de $40.000 por hora. O sea, si vemos una hora de avión, alcanza para 2 de estos drones. Por lo tanto, Irán, con pocos recursos, de esta manera ha podido suplir esa enorme diferencia que hay con Estados Unidos e Israel. Claro, tal cual como tú señalas, esta es la forma finalmente que Irán tiene para poder enfrentar esta disparidad en términos de material, en términos de cantidad, en términos de tecnología. Porque finalmente Estados Unidos, Israel y los países que en este minuto han declarado que, como tú señalabas, van a intentar defender sus respectivas bases, tienen una cantidad de armamento diametralmente opuesta, podríamos decir, versus Irán. De todos modos, no hay que perder de vista de que Estados Unidos efectivamente es la primera potencia en términos de armamento, es el ejército número 1 del mundo, Irán es el número 16 aproximadamente. Sin embargo, si logramos comparar en términos cuantitativos, efectivamente la distancia es sideral. Ahora, estos drones, los Shahed 136, no solamente son importantes en Medio Oriente, también han sido muy protagonistas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los quiero invitar a ver algunas imágenes que nosotros pudimos hacer con el equipo de Chilevisión Noticias cuando fuimos a Ucrania en marzo del año pasado. Fuimos a este lugar en Kharkiv, que es un cementerio
de drones, de misiles y de equipamientos que han caído sobre esa ciudad. Y entre ellos, nos contaba la gente que está ahí a cargo de la defensa de esa ciudad en Ucrania, hay una gran cantidad, y nos mostraron algunos de estos Shahed 136, que en su versión rusa se llama Irán 2. En principio eran, ahí los estamos viendo precisamente, en principio eran iraníes que usaba Rusia y luego Rusia ha incorporado la tecnología y lo está produciendo en sus propias fábricas. También, teniente coronel, con esta lógica de saturar, de enviar muchísimas de estos Shahed o Irán, como los llaman ellos, a las ciudades ucranianas y apostar a que va a ser imposible para las fuerzas de defensa lograr controlar todos los envíos. Claro, efectivamente esa es la apuesta. Efectivamente esa es la apuesta. Saturar y que el sistema de defensa antiaéreo que tiene Israel en este caso pueda ir discriminando. ¿Por qué? Porque el sistema de la cúpula de hierro va a discriminar a cuál voy finalmente a atacar, cuál voy a ir a interceptar. Y dentro de ese análisis, dentro de esa discriminación, es donde, si van cayendo 20, 40, 60, en una cantidad de tiempo reducida, alguno de esos efectivamente termina traspasando esta cúpula. Teniente coronel Juan Carlos Iturra, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y nos vamos ahora a